Tiene capital simbólico, capital cultural y capital económico, el resto de la sociedad lo conoce. Los conoce, los ubica, salen en la tele, se hacen famosos, son ricos. ¿Sí? Entonces tienen idealmente esos 4 capitales concentrados. ¿Sí? Claro, esto solo a nivel teórico, no quiere decir que así sea. Que eso sea, que cada persona que tiene esa capacidad, todos sean inteligentes, no, obviamente que no. Pero es una concentración de poder, ¿sí? Entonces, ¿qué es la pobreza? La pobreza es la carencia de esos 4 capitales. Acuérdense del efecto Mateo, que platicábamos el lunes. El que más tiene, más acumula cada vez. Justamente porque tiene, recibe más. Y el que menos tiene, menos recibe. Entonces vayámonos al extremo. El pobre es pobre porque no tiene capital económico. Como no tiene capital económico, no puede estudiar. No adquiere capital cultural. Como no tiene capital cultural, no adquiere títulos. No tiene capital simbólico. Como no tiene capital simbólico, no consigue trabajo. Como no consigue trabajo, no tiene capital económico. Como no tiene ambos, tiene muy poco capital social. No viaja, no conoce, no dialoga. Conoce solo a los de su grupo, a los de su colonia, a los de su barrio. Está estigmatizado. Sí, por ejemplo, en la Ciudad de México hay gente que no sale de su colonia. Y cuando sale va a hacer cosas muy operativas. Eso está demostrado. Mucha gente, acuérdense, de los 23, 24 millones de personas que viven en la zona metropolitana de la Ciudad de México, la mitad son pobres. Esos pobres viven en barrios y no usan la ciudad más que para cosas concretas. No van a teatros, no van a museos, no van a bibliotecas, no van a parques públicos, van a cosas muy concretas. Entonces muchas veces la vida de estas personas en la Ciudad de México es como si vivieran en un pueblo. Su pueblo es su barrio. Ahí sí son reconocidos, ahí tienen capital social, ahí conocen gente, pero saliendo de ahí es un anónimo. Y ese anónimo se siente estigmatizado cuando va a las zonas caras de la ciudad, se siente despreciado, no puede entrar a restaurantes, no puede entrar a la televisora, no puede entrar a las empresas. Además no puede andar por la noche porque no hay transporte público en la noche. Entonces si no tiene coche, solo se mueve en su mundo. Entonces es un ejemplo, ¿sí? ¿Quedó claro esto? Ahora, clase media, nosotros. ¿Cuál es el tema? Primero, no tenemos gran capital económico. Somos asalariados. Nos rentamos nuestra fuerza de trabajo. Ahora, ¿de qué vivimos? El pobre renta su cuerpo porque no tiene capital cultural. La clase media accede al capital cultural a través de la educación, entonces renta su cerebro. Vende lo que sabe. Ahí está el profesionista. ¿Qué es el profesionista? Una persona que tiene un capital cultural por haber estudiado y vende con su cerebro, vende su fuerza de trabajo. El profesor es un ejemplo. ¿Sí? Entonces eso es capital cultural. Como tenemos capital cultural, tenemos cierto capital simbólico. Títulos, de cualquier tipo, no importa cuáles, ¿sí? Y más o menos, dependiendo de quiénes seamos, cómo nos vamos, tenemos cierto capital social. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Nos sirve para muchas cosas. Primero, aunque la clase media por definición no vaya nunca a ser dueña de los sistemas de producción, en una estrategia de desarrollo personal de las clases medias o de las clases bajas hay que apostarle una cosa. Está muy claro, hay que apostarle al capital cultural. La clase media y la clase baja solo tenemos de una: o nos educamos o nos hacemos narcotraficantes o secuestradores. Es muy poco probable que eso pase, entonces mejor nos educamos. Entonces aquellas personas que no le apuestan a la educación están siendo víctimas del efecto Mateo. Entre menos capital cultural y menos capital simbólico tengan, van a tener menos capital social y menos capital económico. Y eso todavía es peor, se puede transmitir generación a generación. Para un pobre es muy difícil salir de la pobreza. Necesita que alguien le ayude. Por sí solo es muy complicado. Es muy complicado. Por eso hay programas de asistencia social para la pobreza extrema, porque el pobre extremo no tiene casa. Y si tiene casa está hecha de cartón o está hecha de desechos. Y como vive en estas condiciones, por ejemplo, les voy a poner casos de estudios que se han hecho. La gente que vive en zonas donde hay basura.
En México hay Santa Fe, donde yo trabajo ahora, era una zona de basura. Bueno, ahí vivía gente en la basura. Esa gente, con el tiempo, el gas metano se va impregnando en el cuerpo, el olor del gas. Gente que nació ahí, vivió ahí 15, 20, 30, 40 años, cuando sale de trabajar de ahí, aunque se vista, huele a metano. ¿Qué pasa? No salen de ahí porque son estigmatizados en otros lugares. Los mismos pobres los rechazan. Y así podemos poner cientos de ejemplos de situaciones extremas. Entonces, si la clase media solo puede apostar por el capital cultural y simbólico, tiene que apostar por la educación. Entonces, un país que no promueve la educación está condenando a sus sectores pobres a nunca salir de la pobreza. Es lo que pasa en este país. Entonces, si la gente que vivimos en clase media no le apostamos a eso, pues difícilmente corremos el riesgo de pasar a la clase baja o popular y que nuestros hijos pasen a esos sectores económicos. Por eso, una deducción de esta teoría es que una de las grandes apuestas de estos sectores debe ser la educación. Aprender un idioma es capital cultural. Entonces tú puedes medir tu capital cultural. Saber técnicas, tener carreras, tener programas, tener diplomados, todo eso es capital cultural y capital simbólico. Bueno, pasando a la ciencia. ¿Cuál es el capital que mueve a la ciencia? ¿Qué es lo que busca el científico en los estudios de sociología de la ciencia? Lo que el científico busca es un capital en particular. ¿Cuál es? Se llama capital científico. ¿De qué está tejido el capital científico? Básicamente el reconocimiento. O sea, capital simbólico. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es aquello por lo que se pelean los científicos? Por capital simbólico. Lo valioso del Nobel no es el $1.000.000 que te dan. Lo valioso del Nobel es el premio Nobel, porque eso te garantiza hacerte rico solo por haber ganado el premio Nobel. Te invitan a conferencias donde el resto de tu vida, donde te pagan $100.000 por dar una conferencia de 1 hora. Eso es lo valioso del premio Nobel, no ganar el $1.000.000 que te da la academia del Nobel, ¿no? Eso es lo que buscan los premios Nobel, buscan reconocimiento máximo. No lo buscan, a ver, eso es importante. ¿Esto qué quiere decir? En el fondo, a ver, ya lo habíamos dicho aquí. En el fondo, el científico que busca. Sí. ¿Qué está buscando el científico? Lo que el científico busca es reconocimiento. No está buscando la verdad. No está buscando pues todo el mito romántico del científico, ¿no? Eso no, eso es el discurso. Lo que está buscando es reconocimiento, básicamente. No nos comprende que estamos como llueve aquí, maestro. Es un espectáculo, entonces. Sí. Ok, veámoslo. Yo en donde vivo llueve terrible, entonces. Yo vivo en una montaña, así en una zona de fronteras, entonces. Yo vivo en Coajimalpa. Coajimalpa está en la salida a Toluca, entonces es una zona boscosa. Me llega mucho el frío, a mí me da mucho frío, por eso me gusta el calor. Me llega mucho la humedad y llueve. No, llueve así torrencialmente. Pero no te atoras en Reforma. No, yo vivo muy cerca de Ibero, a 5 minutos. Y el agua moja. Hay que hacer una tesis. Puedo cambiar mi tema, puedo hacer la ayuda de Bueno, queda claro que es capital. Entonces, el capital científico, aquello que se disputan todos los científicos en un campo, por ejemplo, en el campo de la educación, los científicos de la educación, en el campo de la física, los científicos de la física, ¿qué es lo que están peleando? No están peleando por la verdad, están peleando todos por algo que es escaso. Eso que es escaso, el recurso escaso, se llama el capital científico. No todos pueden ser premio Nobel. Entonces, los poquitos que alcanzan a rasguñar eso son los que tienen la victoria de ese campo. Los que llegan, ¿a dónde? A la punta de la pirámide social. Entonces, los científicos que reparten el queso, que hacen que sus chicharrones truenen, son los que están arriba de la pirámide. Los que controlan a los demás, ¿cómo los controlan? Son sus asesores de tesis, son los que te dicen, no voy a publicar tu libro. Son los que te contratan.
son los directores de los centros de investigación, son los directores de CONACYT, son los que reparten las becas. O lo mismo que han recibido el premio, ellos dicen anteriormente. Todos los campos sociales son pirámides. En la pirámide hay una punta. ¿Qué es lo que quieren los de arriba? Quieren estar ahí eternamente. Quieren gozar de los beneficios, no quieren que nadie los mueva. Por eso los de arriba son conservadores. La palabra conservadurismo viene de ahí. ¿Qué quieren conservar? Quieren que todo esté igual. El que está arriba cuando recibe todos los beneficios lo que quiere es que nada cambie, no quiere perturbaciones, quiere que todo siga exactamente igual. Por eso son conservadores. Por eso la gente que está arriba suele ser conservadora. ¿Quiénes son los revolucionarios? Los que están abajo, los que no tienen acceso a esos recursos y quieren competir por ellos. Entonces, en la pirámide social que se llama campo científico hay varias maneras de subir. Una de ellas, la típica, la tradicional, es seguir las reglas del sistema. Avanzar teniendo títulos, ganando una plaza de investigador, competir por ella, pero si uno quiere seguir por el sistema, uno tiene que ser como las reglas del sistema dicen. Besarle la mano al doctor, ponerse de traje, no sé, dependiendo de cada área. Cada área tiene sus códigos, cada área tiene sus propias reglas, sus propios sistemas. En el campo del derecho, alguien que no se vista de traje para hablar sobre determinados temas en un espacio público, está fuera del campo. ¿Estamos de acuerdo? Está fuera, no. A los abogados eso les hace cortocircuito. No les cae el... ¿No? No lo conciben. No lo conciben. Y así podemos poner muchos ejemplos. Entonces, una manera de llegar arriba, según la teoría de los campos sociales, de Pierre Bourdieu, es siguiendo las reglas del sistema. Entonces, si la regla del sistema dice, como pasa, les voy a poner un ejemplo, en Alemania. En Alemania, para ser dueño de una cátedra en una universidad, uno de los requisitos es tener 2 doctorados. ¿Sí? Hablar 3 o 4 idiomas, requisitos. Haber sido asistente de un gran académico que a su vez tuviera una cátedra parecida a la que tú estás aspirando. Y estamos hablando de asistentes que tienen 50 años, no creo que asistentes que tienen 20 años. Obviamente, para tener 2 doctorados, haber hecho publicaciones, hablar varios idiomas y haber sido asistente de un gran investigador, de un gran profesor, pues hay que invertir entre 20 y 25 años. No es algo que inviertes en 2 años en Alemania. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando? Que el que termina haciendo la cátedra, cuando lo obtiene, tiene 55 o 60 años. Entonces, de los 60 o de los 50 y tantos años a los 80, él es el dueño de la cátedra, él es el que reparte el pastel. Ya muy viejo, muy sabio también, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Se reproduce el sistema. Hace lo mismo con sus siguientes asistentes para heredarle su cátedra. Ya casi cuando se está muriendo. Eso está pasando ahorita en la UNAM. La UNAM tiene más del 50% de su plaza docente investigadora, tiene más de 60 años. Entonces la UNAM ahorita, como no les conviene salirse a los investigadores porque pierden los beneficios de su plaza, las jubilaciones son muy malas, entonces ahorita tenemos investigadores en UNAM que tienen 93, 94 años, que ya no van, pero reciben el salario, el máximo salario de profesor emérito, de lo que sea, y ya no van a la universidad, ya no dan clases, ya no asesoran, pero ocupan una plaza. Y acuérdense que el 50% de los recursos de investigación en México se van a la UNAM. Bueno, ¿queda claro qué es capital científico? Vamos a leer solo unos pedacitos, no puedo leerlo todo. Nada más quiero preguntarles si alguien tiene una duda de esta estructura piramidal que tienen los campos científicos. Todos los campos sociales tienen una estructura piramidal donde están los que no quieren ceder su poder. Tal vez no lo expliqué. Los de arriba no quieren dejar espacio a los de abajo. Entonces dice, o te chingas y sigues mis reglas, o te saco del campo. ¿Cómo te sacan del campo? Te reprueban el examen profesional, descalifican tu artículo, no te publican tu libro, no te invitan al congreso, no te dejan entrar a los grupos de trabajo. Sobre todo en México eso es muy común. Por eso yo decía, uno de mis propósitos al principio con este curso es, por un lado, darles esta idea de los valores de la ciencia, pero por otro lado, ser muy realista
en no pintarles una imagen idílica, fantasiosa, delirante, esquizofrénica de lo que es la ciencia. Si hay un lugar donde haya violencia, es en los campos intelectuales. Acuérdense que hay varias formas de violencia. La más invisible, la más ruda, es la violencia simbólica. El rechazo, el ninguneo, estigmatizar a la gente, grillarla, en sentido mexicano, grillar a las personas, por el solo hecho de ser de una manera o de otra. Eso es muy común en los espacios institucionales académicos. Gracias. En México y en todos lados. Entonces, bueno, los de arriba no quieren dejar espacio a los de abajo. Y los de abajo presionan para llegar arriba. Entonces, una manera es siguiendo las reglas. En el caso de Alemania, pues, esperando llegar a los 60 años y con suerte obtener una plaza a esa edad. Claro, los beneficios de la vida alemana, el nivel de vida alemana, pues es, un asistente gana lo que aquí gana un doctor plus 3 no sé qué, ¿sí? En Alemania. Bueno, la otra manera para cerrar, la otra manera de llegar, según Pierre Bourdieu, a las posiciones altas, es haciendo una revolución científica. Eso es menos probable, pero ha pasado. ¿Qué quiere decir hacer una revolución científica? Descubrir algo muy importante cuando se es joven o de mediana edad, y saltar de la noche a la mañana de la parte media o baja de la pirámide a la cumbre. ¿Como quién? No, Jobs no es científico, Jobs es un mercadólogo. Steve Jobs es una persona que ha sido mitificada. Es un mercadólogo, él en realidad ni siquiera era científico, él era un vendedor. Pero el mito para vender más Macs es hacerlo ver como un genio. Otra vez, se oculta el proceso de producción, se mete en el misterio para construir una idea idílica falsa de un supuesto genio. No es ningún genio. Es un buen mercadólogo, una persona que se sabe vender. Perdón, entonces, ¿qué era la segunda manera de subir? Es la menos probable. Hacer una revolución, una genialidad, una especie de Einstein que a los 30 años haya descubierto lo que descubrió y de la noche a la mañana, sin ser nadie, por haber descubierto algo impactante, saltara a la punta de la pirámide. Esos casos se han dado, pero se dan ocasionalmente, no hay revoluciones científicas todos los días. Entonces, son esas dos maneras. Ahora sí les doy la palabra. A ver, el profesor levantó la mano por allá, por acá el maestro, luego la maestra. Entonces, empezamos por acá. Un ejemplo de revolución científica podría ser lo que hizo este señor, el doctor Simi. ¿Quién? El doctor Simi, que agarró todos los medicamentos que ya se habían, habían caducado en su patente y los comercializó. Bueno, eso sería una revolución en el mundo del modelo de los negocios. Esa es una revolución en el campo de las ventas, de la venta en pequeño, si usted quiere, pero no es una revolución científica. La revolución científica tiene que ver con lo que ya hemos visto aquí, con conocimiento. Lo del doctor Simi es ventas, son mecanismos de distribución. Por ejemplo, un ejemplo parecido a esto podría ser el Starbucks. El modelo de negocios de Starbucks más o menos es el siguiente: abrir 15 tiendas al mismo tiempo. Ese es el modelo de negocios de Starbucks. Abrir 15 de un jalón. ¿Por qué? Porque eso le da la sensación a la gente que es muy chingona. Como hay en todos lados y es para las clases medias y altas, ha de ser muy chingón el café, entonces hay que ir ahí porque es una consecuencia de las clases sociales. Si quieres tener cierta clase, tomar tu cafecito con tu sirena ahí en el vasito de 60 pesos, ha de ser muy chido. Ese es el modelo de negocio. El señor que inventó eso sabe que la gente busca estatus, entonces les vende estatus, les hace creer que están en un café europeo, que no es más gringo que el McDonald's, pero se disfraza de café intelectual, artístico, falso, ¿no? Pero ese es un modelo de negocio, entonces ahí hay una revolución. Steve Jobs es un modelo de negocio, al vender computadoras baratas. Por eso no es un genio de la ciencia, es un genio, y ni siquiera un genio, es un buen vendedor. Muy bien, ¿alguien más preguntó? A ver, compañero, usted. Pero hable porque el maestro dijo que no se escuchaba. Era referente acerca de la otra forma de poder alcanzar la cúspide, ¿no? Pero yo creo que también un ejemplo de revolución vendría siendo la que hizo Molina, ¿no? Cuando desarrolla la teoría del efecto... Bueno, Molina es premio Nobel, por algo lo ganó. Él ya está del otro lado. Él está en la cúspide. Él ya está en la cúspide, él reparte, él se sienta con el presidente, él ya dice qué hay que hacer, qué no hay que hacer, ya se vuelve autoridad. ¿Quién más?
¿Alguien más había? A ver, profe, por acá y luego la maestra. Para que se oiga, profe, por favor. ¿Habrá alguna teoría para, no sé, los pasos para esta pirámide que menciona, así como la de Maslow? O sea, que son 5 pasos. ¿Habrá algo? Bien, es buena pregunta. Que se pudiera. Sí. Bueno, esto que yo les estoy tratando de explicar, de compartir, se los estoy reduciendo a la simpleza más llana para avanzar, ¿no? No, mire, este señor tiene una obra larga. Este señor, las teorías de este señor se enseñan en todas las carreras de ciencias sociales en el mundo. Así como se enseña a Marx, se enseña a Adam Smith, no sé, a Weber, ahora también se enseña mucho a Bourdieu desde hace unas décadas. No existe una fórmula, no existe una imagen, no existe una pirámide parecida a la de Maslow. Hay que meterse a leer la obra de este señor para comprender esto. ¿Para qué sirve? En buena medida las teorías científicas críticas son revolucionarias. Esa es una teoría revolucionaria. Quien aprende estas ideas puede cambiar su vida, porque puede entender cómo funciona lo social. Y puede tomar decisiones en su vida cotidiana para llegar a donde quiera, dependiendo del plan de vida de cada quien. Entonces, no, más bien la invitación, profesor, sería métanse a leer libros sobre Pierre Bourdieu, sobre la obra de Pierre Bourdieu, quién es este señor, cuáles son sus obras, e irlas leyendo poco a poquito y empezar a digerir. Yo le estoy diciendo solo 2 o 3 aspectos de una cosa que es muy compleja. Hay congresos dedicados a esto a nivel internacional, hay seminarios, hay cátedras especializadas en la obra de este señor. Este señor es de la Sorbona de París. Entonces hay todo un mundo detrás de esto. Yo solo estoy ahorita lanzando así como los ideas genéricas, pero la invitación sería que cada quien se construya su propia visión de esto, metiéndose a fondo. No hay manera de reducirlo, no hay manera de sintetizarlo. Hay que meterse a nadar en esa teoría para comprenderla mejor, ¿no? Entonces esa sería la invitación. ¿Alguien, a ver, maestra? Ahora sí, perdón. No, porque no escuchan allá atrás. Por favor. Maestro, ahorita nada más usted comentaba al inicio de que debemos expresar nuestras ideas, de mostrar nuestros conocimientos, de defender nuestras posturas, ¿no? Pero en el momento yo reflexioné y dije, bueno, si yo comparto este punto señalado, pero las pirámides jerárquicas que van a evaluar mi trabajo, que me van a impulsar, que me van a apoyar, pues muchas veces no concuerdan mi ideología, sí, aunque yo la tenga sustentada. Sí. Y por ello pues he dejado de hacer ciertas publicaciones en ciertos aspectos, ¿no? Pero a su vez me está diciendo, pero es una pirámide y él es el que te va a aprobar o no, sí, ¿no? Siempre. Pero a su vez me está contradiciendo, entonces tengo que ejecutar lo que se me está pidiendo, más no estoy expresando mi idea, mi conocimiento, mi campo de aplicación, de especialización. ¿Qué tengo que hacer? Una guerra de conocimiento, ¿no? Aplica y demuestra, pero para poderlo hacer tengo que llegar a estas alturas de estas personas para que me puedan hacerme caso, pero tendría yo que moldearme a ellas, tendría que aceptar ese tipo de situaciones, y por no haberlo querido hacer, no adaptarme, pues no lo he hecho, pero eso me ha frenado en mi crecimiento, ¿no? Intelectual y de publicación y demás. Como que se maneja un doble argumento, ¿no? ¿Cómo? ¿De lo que yo expliqué? De lo que explicó y de lo que yo trato de analizar en su explicación. Ok. A ver. Bueno, varias cosas. Primero, yo creo que todos tenemos anécdotas de esta situación en un campo académico. Como estudiantes, cuando hacemos una tesis, formamos parte de esta pirámide. La otra, esto es una teoría. Hay otras teorías, hay otras maneras de explicar el mismo fenómeno. Esta es una de ellas. Ayer lo platicamos, quizá tú no estabas, pero en la vida social como en el mundo natural hay muchas paradojas. El hecho de que sean paradojas no quiere decir que sean equivocadas. El hecho de que haya contradicciones no quiere decir que esté mal. Entonces, en el caso de lo que tú estás preguntando particularmente, lo que yo veo más bien es
justamente lo que tú platicas del rechazo, del freno que ha habido, confirma esto. Pero también lo que expresas como voluntad de entonces, ¿qué tengo que hacer para subir o para llegar a ese punto? Bueno, primero tener claro, desde este punto de vista teórico, que lo que buscas es capital científico. ¿Cómo obtienes el capital científico cuando es escaso? Ya dijimos, según esta teoría hay dos maneras. La manera tradicional, que es siguiendo las reglas del sistema. Las reglas del sistema, cuando uno las sigue, ya platicamos de psicoanálisis, te castan. Tú tienes un deseo, la sociedad te dice nunca vas a satisfacer ese deseo. Para eso están las normas, para eso están las reglas, para eso están los que controlan. Ellos no te van a dejar que tú goces. ¿Cuánto gozarías cuando llegues a ese punto en el que quieres estar arriba? Entonces, como eso no se puede dar, ayer platicamos, hay que aprender no a sufrir, hay que aprender a entender que el sufrimiento es parte, que no cumplir tus deseos, absolutamente, perfectamente, idealmente, es parte de la vida. El gran tema es este, y aquí tiene que ver la vocación. Si tú tienes una vocación por hacer algo que te apasiona, no necesitas esto. Ahí está el gran elemento. Cuando algo te satisface de tal manera que por sí mismo vale la pena, esto ya es un excedente. ¿Qué quiere decir esto? No tenemos que estar obsesionados con ser premio Nobel. Tampoco tenemos que estar obsesionados, a menos que cada quien quiera. Eso ya es, cada quien elige sus obsesiones. No tenemos que estar obsesionados con ser exitosos en el mundo de la ciencia. Primero tenemos que estar convencidos de que lo que hacemos tiene sentido y vale la pena hacerlo, que es gratificante por el simple hecho de hacerlo. Después de tener eso muy claro, lo demás ya es un beneficio extra. Qué bueno que llegó, si no llega no pasa nada, la vida sigue, yo estoy haciendo lo que me corresponde y estoy haciéndolo con gusto, lo comparto, lo hago con pasión. Eso es una justificación en sí mismo. Entonces, ayer hablábamos de una cosa muy importante que no le hemos dedicado tanto tiempo, pero el tema de los proyectos. Tener proyectos es tener planes a futuro. Los proyectos le dan sentido a la vida. La gente que no tiene proyectos, su vida no tiene rumbo. Tener proyectos, muchos proyectos, es muy importante. Hay que aprender a la gente, hay que enseñarle a la gente a desarrollar proyectos. Los proyectos no son proyectos científicos solamente, hay proyectos de todo tipo. Entonces, el que tiene proyectos tiene metas. El que tiene metas sabe a dónde quiere llegar, entonces desarrolla estrategias. Dentro de las estrategias está el entrenamiento. Ayer platicábamos. Una persona que quiera convertirse virtuosa en cualquier área, además de tener claro hacia dónde va, si quiere ser deportista o si quiere ser músico o si quiere ser científico, tiene que entrenarse por lo menos 10,000 horas para llegar a un nivel de virtuosismo. Entonces, si tú ya sabes por dónde vas, cuál es tu proyecto, cómo te quieres entrenar lo vas a gozar. Aunque cuando llegues a la meta, nadie te reconozca. Aunque cuando llegues a la meta, nadie le dé sentido a tu trabajo. El solo hecho de que tú hayas elegido bien lo que haces y que lo hagas bien, con pasión, te entrenes con disciplina, ya en sí mismo te compensa. Así que la meta, en términos psicológicos, ya es lo de menos. Ahora, claro, la economía funciona, el dinero vale, los capitales sociales importan. La pregunta que me hacen entonces, yo cómo la vería más bien, tienes como dos opciones. O te ajustas, como tú dices, un poco hipócritamente a esas reglas, y en ese sentido eres más inteligente que los que ponen las reglas, porque les haces creer que los estás siguiendo. Y aguantas hasta que te toque el punto de ya no necesitar esa hipocresía y más bien hacerlo abiertamente, cuando ya tengas cierta posición, ciertos capitales. O te sales del campo, renunciando, tirando la toalla a ese mundo de hipocresías, de falsas posturas, de engaños. O haces una revolución que te permita saltar de abajo para arriba académicamente. Entonces, no hay muchas opciones. Aquí lo interesante, como en la vida, es hay que decidir. Y toda decisión implica renunciar a cosas. Pues cuando tú eliges una vocación, eliges un proyecto de vida, tienes que renunciar a muchas cosas. Por eso la gente que no tiene claro qué quiere hacer, la verdad, pues qué triste. Porque andan siguiendo lo que otros le dicen, andan buscando amos que les digan qué hacer,
que les digan cómo pensar, cómo soñar, a dónde dirigirse. Entonces la gente que está, por ejemplo, en una sociedad capitalista, el principal mensaje de todos es haz dinero. Entonces la gente que guía sus decisiones, incluso su carrera, por cuál es la que más dinero me va a dejar, pues está ya de entrada equivocando todo. Porque ese solo es un efecto secundario, necesario, indispensable, pero es secundario. ¿De qué te sirve tener un buen empleo que no disfrutas? ¿De qué te sirve tener un buen empleo con un salario que no gozas? Todo te sale mal, todo lo haces mal, no eres eficiente, no eres productivo, no ayudas a los demás. Eso pasa mucho en la educación, ¿no? Por eso pues, hay que tener como esos criterios. Entonces estas teorías ayudan para explicar, para argumentar, para diseñar estrategias, ¿no? A mí en lo personal me han ayudado para desarrollar mis propias estrategias, ¿no? En ciertos aspectos. Y yo creo que eso los hace revolucionarios, estos pensadores, estos autores, ¿no? Los hace útiles, porque estas mismas ideas sirven para generar una revolución. Estas mismas ideas le sirven a ciertas comunidades para lanzarse a la guerra, a las mujeres para luchar en contra de la dominación masculina, a los gays para luchar en contra de la dominación heterosexual, a los musulmanes les sirve para luchar en contra de la visión norteamericana del mundo. En fin, estas ideas leídas al extremo pueden llevar a muchas cosas, pero también le pueden servir a un estudiante para entender el mundo donde se mueve y saber para dónde va a jalar. Ahora sí, permítame, nada más el profesor y luego le doy la palabra. Sí. Esa relación, Bourdieu habla de lo que es la violencia simbólica y dice que debe hacer omisión a la arbitrariedad. Es algo que debes tener siempre en cuenta, que si no te gusta algo, pues tienes que hacer lo que ignorar lo que no te gusta, tienes que hacer lo que tú tengas en tu mente y nadie te va a decir esto está bien o está mal, porque tu decisión. Eso es la violencia simbólica del modo. Sí. Una de las técnicas que yo utilizo cuando estoy redactando, que me ha orillado a hacer esto, es envolver mis pensamientos, envolver mis ideas, de tal forma que estoy haciendo la redacción, estoy envolviendo en lo que te quiero decir, pero no te lo digo para no verme tan afectada. Pero al fin y al cabo te lo estoy diciendo, pero con palabras suavecitas, bonitas y lo más protocolario, pero ahí te va el regacito, ¿no? Sí. Es una técnica que yo utilizo de repente porque digo, tampoco no voy a exponer abiertamente, porque sé que acá arriba me van a yo ya lo sé, de antemano, que me van a golpear, me van a decir, ¿no? Pues no sé. No estoy expresando mis ideas. Bueno. Yo estoy aplicando mi conocimiento como quisiera. Ok, ese es otro punto importante. A lo mejor, mira, es que ayer lo criticamos, Santiago. El formato de comunicación en la ciencia es el artículo. Hay ideas que no caben en un artículo. Entonces, a lo mejor tú ciertas ideas no las debes de comunicar en la ciencia, las debes de comunicar a través de un ensayo en las humanidades, donde ahí sí puedes decir lo que tú piensas. Y a lo mejor, por tu dinámica, por tu subjetividad, por tus intereses, a lo mejor debes aprender también a distinguir que a lo mejor a ti te haría bien tener un espacio en un periódico. No necesariamente tiene que ser todo encajonado en un artículo. Ahora, reto difícil. Para manejar los lenguajes diferentes de la ciencia, las humanidades y el periodismo, tienes que tener más versatilidad, tienes que tener más talento, tienes que invertir más tiempo en aprender el lenguaje periodístico, el lenguaje filosófico y el lenguaje científico. No solamente es un tipo de lenguaje, entonces ahí vendría bien desarrollar habilidades para conocer los diferentes formatos, los diferentes lenguajes y practicarlos. A lo mejor hay cosas que tú las puedes decir con la poesía. Si tú metes poesía en la ciencia, pues te van a rechazar. Pero hay lugares donde la poesía es escuchada, es leída, es valorada en el campo literario. Entonces más bien hay que distinguir qué ideas corresponden para qué formato, en qué sistema. Hay ciertas ideas que no entran en la ciencia. El hecho de que no entren en la ciencia no quiere decir que sean importantes. A lo mejor son muy importantes, pero no caben en la ciencia, entonces te vas a otra área. Entonces una manera de poder, para personas, para espíritus como el tuyo, es tener varias áreas. Por ejemplo, yo en mi caso particular, te voy a decir, a nivel psicológico, yo soy muy rebelde, no muy rebelde. Yo me aburro muy rápido con las disciplinas. A mí me cansa, me da hueva
estar escuchando lo mismo toda la vida. Entonces, yo he saltado de disciplina a disciplina. Diferentes. Me ha costado mucho trabajo porque tengo que incorporar lo que otros incorporaron en 10 años, yo lo tengo que incorporar en 1 o en 2. Entonces, si te vas a la filosofía, tienes que leer a todos los filósofos. Si te vas a la literatura, tienes que leer a todos los clásicos de la literatura. Si te vas a la historia, tienes que leer a todos los de la historia. Si te vas a los medios, así. Entonces, ese es por mi carácter, por yo mantenerme dinámico. Trato siempre de no estar en mi área y no quedarme mucho en un área. Entonces, por lo mismo, yo creo en esto del manejo de los lenguajes, de poder distinguir. Pues, por ejemplo, a mí lo que más me compensa en términos de presentación de resultados es ir a congresos de diferente tipo. Entonces, yo, por ejemplo, voy a congresos no sé, de historia, a presentar trabajos, a congresos de antropología, yo no soy antropólogo, a congresos de sociología, a congresos de estudios de género, a congresos de estudios literarios, a congresos de mercadotecnia, a congresos de publicidad, a congresos de educación física, a congresos de metodología, a congresos de, en fin, ¿no? Y lo hago como deporte, lo hago como hábito. ¿Por qué? Porque cada vez que voy a esos congresos aprendo cosas que jamás había escuchado en mi área. Y además los que yo presento a las personas de ahí, ellos nunca lo habían escuchado, entonces a veces les parece interesante, les parece estimulante, entonces hacen muy buenos diálogos. Y eso a mí me gusta, yo en lo particular. Hay gente a la que le gusta estar viendo siempre la misma gente en los mismos lugares. Claro, se respeta, ¿no? A mí me parece aburrido. Hay gente a la que le gusta. Entonces hay gente que desarrolla una estrategia, cada científico desarrolla su estrategia. Entonces la estrategia de un científico es, pues yo quiero llegar a ser no plus ultra en tal área. Perfecto, pues sigue los códigos de esa área y tarde o temprano, si eres paciente, lo vas a lograr. Porque el mismo sistema te lo va a compensar. Si tienes 10 años yendo al mismo grupo de trabajo, el mismo congreso internacional, tarde o temprano te van a decir, oye, pues eres tan familiar que te van a decir, ¿por qué no te haces cargo tú del grupo? Y al rato, ¿por qué no te haces cargo tú de la revista? Y al rato, ¿por qué no te haces cargo tú del congreso? Y ya naturalmente, después de 10 años, ya eres el que repartes el queso, ya les dices a la gente, tú sí, tú no, esto no me gusta. ¿Sí me explico? Pero eso depende de cada quien, de cada persona debe desarrollar su propia estrategia en función de donde quiera llegar. Eso, digo, platicaría ahorita sobre eso. No sé, ¿alguien más tiene una duda, pregunta, comentario? Venga. Bueno, vamos a leer solo una o dos de estas, ¿les parece? ¿Quién puede leer esta? A ver, Julio, ¿tú puedes, por favor? El capital científico. El capital científico es un tipo especial de capital simbólico. Capital basado en el conocimiento y el reconocimiento. Este poder, que funciona como una forma de crédito, supone la confianza o la fe de los que los portan, porque están dispuestos, por su formación y por el mismo hecho de la pertenencia al campo, a conceder crédito y fe. La estructura de la distribución del capital determina la estructura del campo, es decir, las relaciones de fuerza entre los agentes científicos, el control de una cantidad y por tanto de una parte importante de capital, confiere un poder sobre el campo y de capital y sobre el derecho de admisión en el campo, dirige la distribución de las posibilidades de beneficio. Es decir, el que más capital científico tiene es el que reparte el queso. Entre menos capital científico, tú eres controlado por otro. Eso es lo que platicábamos, ¿no? Con la pregunta de la profesora, ¿no? ¿Quién te permite acceder a ciertas áreas de la ciencia? Los que lo controlan. Ellos son los que te dan el derecho de admisión o te rechazan. Y esto es para becas, esto es para trabajos, para plazas, es para todo, para financiamientos. Sale, seguimos. Entonces, hablar de la idea de campo es romper con la idea falsa, ingenua, de que los sabios forman un grupo unificado prácticamente homogéneo. No es que los científicos estén de la mano luchando por la verdad, no. Es una guerra descarnada. Es una guerra entre hienas que serán despeñadas. Eso es la ciencia. ¿Sí? Ahorita lo resolvemos. Venga, siguiente. Ok, a ver, vamos a leer una más y ya, porque son muchas, se las voy a dejar. Sí, ahorita les doy la palabra, leamos esta.
En realidad el campo está sometido a presiones exteriores y lleno de tensiones, entendidas como fuerzas que actúan para descartar y separar las partes constitutivas de un cuerpo. Decir que el campo es relativamente autónomo respecto al universo social que lo rodea equivale a decir que el sistema de fuerzas que constituye la estructura del campo, tensión, es relativamente independiente de las fuerzas que se ejercen sobre el campo, presión. Dispone en cierto modo de la libertad necesaria para desarrollar su propia necesidad, su propia lógica, su propio nomos. Bueno, esto es teoría sociológica, no nos podemos detener, pero aquí está diciendo en gran medida ya algo que comentamos en relación a cómo funcionan los campos. A ver, una más, ya voy a quitar los micrófonos porque ya está fallando. La valoración de las obras científicas están contaminadas por el conocimiento de la posición ocupada en las jerarquías sociales. ¿Qué quiere decir esto? Esto es ciencia social pura. A esta conclusión se llegó después de haber hecho análisis de cómo funcionan los científicos. Y esta contaminación es tanto mayor cuanto más heterónomo es el campo. Es decir, entre más diverso es el campo, es más incontrolable. Entre más parecido es el campo, es decir, cuando los campos son más unificados, por ejemplo, puros físicos, es más fácil que haya un grupo de físicos que controle a los demás. Pero si el campo fuera interdisciplinario, es decir, que hubiera físicos, matemáticos, médicos, biólogos, es más difícil. A mí me gustan en particular los campos más transdisciplinarios. Los disciplinarios, como yo no soy de formas, como yo no me pongo zapatitos, no me visto, no ando diciéndole a todo el mundo, doctor, ¿cómo está? A mí esto me da mucha hueva por mi carácter, por mi forma de ser. Yo a esos campos no voy, me dan flojera. Me da urticaria si me paro ahí, porque me da mucha hueva las ceremonias, los ritos sociales, me da muchísima hueva. Yo no hice la primera comunión porque, justamente por ese espíritu, para ponerles un ejemplo, ¿no? Desde chavito eso a mí me... Eso de que haz lo que hacen los demás y porque los demás lo hacen, no, eso me... Siempre ha sido así. Entonces, yo en esos campos no me muevo. Yo me voy a campos interdisciplinarios. Por eso me gustan los estudios literarios, por eso me gustan los estudios culturales, porque en los estudios culturales, por poner un ejemplo, hay antropólogos, hay historiadores, hay politólogos, y todos están hablando desde su área de saber, pero sobre temas comunes. Entonces ahí no hay, como hay muchas áreas en juego, hay muchas reglas, no hay una sola regla. ¿Ya se acabó? Ya, así. ¿Sí? Yo en mi caso, cada quien tiene su propio horizonte, sus propias metas, entonces cada quien podría buscar cuál es el área que le gusta. A lo mejor le gusta estar entre ingenieros, porque se siente cómodo, perfecto, pues no tiene nada de malo, adelante. Y a lo mejor necesita perturbaciones, yo necesito perturbaciones, yo necesito que alguien me diga, mira, aquí hay algo que no había visto, y eso me enriquece a mí, y eso me hace sentirme bien, le da sentido a mi trabajo. En cambio a alguien le gusta que las cosas no cambien, que las cosas siempre sean las mismas. Bueno, está bien. Pero es importante distinguir eso, ¿no? Entonces vamos a cerrar ya esto. Por favor, ¿me pueden decir qué horas son? 11:46. Ok, denme 15 minutos y hacemos una pausa. No, está bien.